Y hoy quiero hablar un tema que tiene que ver con dos cosas. Una tiene que ver con una emoción y la otra es con un espíritu. Y estoy hablando del temor. Vamos a ver el temor. ¿Y por qué el temor? Bueno, pues porque el temor es un principado que se está apoderando del corazón de la gente, del corazón de la sociedad y del corazón o de la vida de las naciones. Padre, te damos gracias, llevamos nuestro corazón y nuestros pensamientos dirigidos a tu obediencia, Señor. Y que la palabra que hablemos hoy traiga liberación, traiga sabiduría, traiga sanidad, traiga libertad, Señor, en medio de tu casa y en medio de tu pueblo, Señor. Honramos tu nombre siempre, Señor. Siempre, Señor, porque tú eres el Dios verdadero. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres nuestro Dios y a nadie más doblaremos nuestras rodillas, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Y vamos a hablar del temor. Fíjese, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Dice: por lo cual te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En algunas versiones dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y fíjese, el temor es una emoción. Ahora la pregunta es: ¿las emociones son buenas o son malas? Dios las puso en nuestra vida, ¿verdad que sí? Usted por las emociones se puede reír, se puede alegrar, por alguna emoción fuerte se puede entristecer, por alguna emoción puede usted tener temor, y el temor en esa emoción pues le da la oportunidad de poder decidir algo. Por ejemplo, pues tengo temor de hacer esto, pero voy a orar para que Dios me diga si está bien o está mal. Eso es correcto. Pero hay otro tipo de temor, el temor a Dios. El temor a Dios, la Biblia nos enseña que cuando la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, no es que es un pánico, un terror a Dios, sino un respeto reverente a Dios. Nosotros honramos a Dios, tenemos temor de Dios. Que tú vas a hacer algo indebido, incorrecto, y por ese temor a Dios, porque tú dices está mal, voy a hacerlo mal, lo delante de Dios, voy a lastimar el corazón de los que están alrededor de mí, no es correcto, y por ese temor, entonces muchos de nosotros hemos detenido a hacer cosas incorrectas, ¿verdad que sí? Porque es un temor a Dios, un respeto reverente a Dios. Pero hay un espíritu de temor sobre la tierra y eso es algo diferente. Y cuando hablamos de temor, dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado ese espíritu de temor. O sea, cuando alguien vive en temor no es de Dios. Cuando alguien dice ni de cobardía. Y vemos ejemplos en la Biblia de gente que algún día fue cobarde, pero Dios cambió sus vidas para hacerlos hombres fuertes, hombres poderosos, mujeres poderosas que en un momento dado se deshicieron del temor de sus corazones. Y el temor está en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siendo el enemigo número uno de la fe. Los días miércoles estamos en la escuela de la fe y le recuerdo y le recomiendo que usted asista. Si estaba asistiendo, vuelva a tomar su curso, vuelva a tomar otra vez su tiempo para venir, y si no, hágase un tiempo si usted no estaba viniendo, porque de verdad llevamos ya más de 2 meses todos los jueves, hablando del tema de la escuela de la fe, de mensajes de la fe,
Y qué poderoso. Yo creo que la vida de muchos de los que estamos tomando el curso ha estado cambiando porque hemos entendido muchas cosas. Pero el enemigo número uno de la fe se llama temor. El temor es el asesino de muchas cosas que nosotros deberíamos de conquistar y de obtener. La palabra temor aparece más de 500 veces en diferentes formas. Y le voy a decir algunos sinónimos de temor: miedo, pavor, pánico, terror, horror, fobias, sobresalto, espanto, asombro, cobardía, turbación. Todo eso tiene que ver con el temor. Pero la palabra de Dios, Pablo habla con Timoteo y le dice: Dios no nos ha dado ese espíritu a nosotros de temor. Espíritu, fíjense nada más, no nos ha dado ese espíritu. ¿Cuándo aparece el temor por primera vez en la tierra? Génesis capítulo 3, verso 8. Y ahorita vamos a ir a algunos ejemplos y algunos comentarios, pero quiero poner un fundamento en la palabra de Dios. Dice que Adán y Eva habían desobedecido a Dios y entonces habían comido del fruto que les fue mandado que no comieran. Y dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Es la primera vez que aparece la palabra miedo o temor en la historia de la humanidad. ¿Qué trajo ese temor? La desobediencia. ¿Qué trae el temor? El pecado. ¿Sabe cuál es, por ejemplo, en las personas alcohólicas, el problema de las crudas? Cuando ha pasado la euforia, cuando ha pasado y viene la cruda o la depresión, ¿sabes cuál es la característica principal? El temor. No le quieren dar la cara a nadie, no le quieren dar la cara a los hijos, no le quieren dar la cara al jefe. Hay un temor, dice, me escondí. ¿Sabes cuál es la característica número uno de las personas que usan la piedra, el crack, la cocaína, todos ese tipo de drogas actuales? La característica principal va a ser que van a empezar a sentir una persecución. Sienten que alguien los persigue y sienten un temor y sienten un pavor terrible. Dice la palabra: me escondí de tu presencia porque tuve miedo. El pecado siempre va a ser algo que atraiga el temor al corazón de la gente, pero ese espíritu fue creciendo. Por eso el enemigo empezó a asolar a las naciones con el temor. Y usted puede ver, por ejemplo, hablando de un sinónimo del temor es el terrorismo, pero usted puede ver que menos de 10 personas en un 11 de septiembre del 2001 pusieron a temblar a la nación más poderosa de todo el planeta Tierra. Menos de 10 terroristas que se estrellaron en los aviones hicieron que toda la gente cayera en pánico, se metiera a sus casas, y un terror terrible. Es como cuando un ratón se mete en la casa y pasa en medio de la sala donde está toda la gente empieza a subir los pies y a subirse a los sillones y solamente sale un valiente o dos que dicen: yo no le tengo miedo a los ratones, y lo persiguen, pero el 90% brincan y gritan y es algo así como el enemigo. Dice Apocalipsis que entonces las naciones dirán:
o esta cosa es la que tenía aterrorizada a las naciones, hablando de el enemigo, de Satanás, del diablo, decir, esta cucaracha nos tenía con tanto temor y tanto terror, cuando sea manifiesto el poder de Dios sobre todos ellos. Pero dice la Biblia, Dios no te ha dado un espíritu de temor, no te ha dado un espíritu de cobardía. Dios no te diseñó para ser un cobarde ni una cobarde. Dios no nos diseñó para estar escondidos y atemorizados de todas las cosas que suceden. Sabes que en el primer libro de Reyes, capítulo 19, del verso 1 al 5, si vamos rápidamente a la escritura, primer libro de Reyes 19, 1. Y dice: Acab dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Cuántos profetas de Baal y de Acera había matado Elías? 850, 400 de Baal y 450 de Acera. Si usted lee la historia antes, llegó solo Elías y dijo: yo vengo en el poder de Dios. Y entonces, cuando cayó el fuego del cielo y demostró que Dios estaba con él, agarraron a los profetas y murieron ahí esos hombres perversos. ¿Quiénes eran esos profetas de Jezabel? Eran puros hechiceros, puros adivinos, todos los brujos que hoy se les pueden llamar doctores en artes mágicas, y que se les pueden llamar chamanes y se les pueden llamar santeros. Y toda esa gente que siempre ha existido por el mal y que están ahí para obedecer la voz del enemigo, fueron derrotados por un solo hombre. Pero en el verso 2 dice que al otro día, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, sus dioses de ella, y aún me añadan, si no mañana a estas horas yo he puesto tu persona como a la de una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Dice que Elías tuvo temor de esta mujer, no tuvo temor de 850 brujos, hechiceros, profetas falsos. Y toda esa gente malvada no tuvo temor, pero vino una mujer y dice, y envió un mensajero. ¿Envió un qué? Un mensajero. Y con un mensajero que venía de la misma boca del enemigo, dice que entonces Elías tuvo temor. Y dice que huyó y se escondió y fue primero abajo de un árbol y luego se metió en una cueva, y era tanto su miedo que dijo: mejor me quiero morir. Era como una depresión donde la gente dice: ya no quiero seguir adelante, me quiero morir, tengo temor a todo lo que va a suceder, las cosas cada día se ponen peor, la violencia está más fuerte, los robos están duros, no hay trabajo, no hay para dónde ir, ¿qué va a suceder? Tengo mucho miedo. Y entonces dice que él dijo: mejor me voy a morir. Pero cuando él le estaba diciendo al Señor: mátame, imagina decirle al Señor: mátame, dice que el Señor le dijo: prepárate, que largo camino te resta todavía. Cuando tú piensas que todo está acabando, yo te quiero decir que yo tengo los mejores planes para tu vida, que yo tengo las mejores cosas para ti. No sé si alguien está escuchando. Si yo tengo todavía un libro grande que escribir de lo que vas a hacer en mi reino, déselo fuerte al Señor esta mañana. Pero el temor viene de diferentes formas. Número 1, por el pecado. Número 2, por los mensajeros. ¿Cuántos mensajeros manda el enemigo? Una
una noticia o un mensaje o algo que alguien reciba puede ser suficiente para bajarle la pila, para perder su fe, para sentirse triste, para sentirse derrotado. Un mensajero del enemigo. Usted sabe que a veces los doctores dan diagnósticos, pero a veces el diagnóstico mata más a la gente que la misma enfermedad. Es que, ¿sabe qué? Que tiene diabetes. Me voy a poner amarillo y después me van a cortar los pies y luego me van a cortar. No, sí, pero para eso tienen que pasar 20 años y para eso tiene usted que seguir comiendo como come. Pero si usted se alinea, usted de eso no se va a morir. De eso se lo garantizo. Nomás cuide su boca. Si se va a echar 8 tacos de barbacoa con tortilla a mano y salsa verde, tómese su Coca Light para que no engorde nada más. O carnitas light de Quiroga, Michoacán. Es que un día íbamos pasando por ahí. Y decía el de las carnitas, pásenle. Es el único puesto donde tenemos carnitas light. Le escurría la grasa a las carnitas ahí. Pero qué ricas son, ¿verdad? Un mensajero del enemigo. Puede venir por mensajero, puede venir por temor, pero puede venir por palabras. Fíjense lo que dice en el primer libro de Samuel, capítulo 21, verso 10. Gracias. ¿21 verso qué? Dice: levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de aquí le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y dice: y David puso en su corazón estas palabras. Diga conmigo: puso en su corazón estas palabras. Dice la Biblia: y tuvo gran. El problema no es que se hayan hablado las palabras, el problema es que tú las pongas en tu corazón. La gente va a hablar siempre. El problema es que tú pongas esas palabras en tu corazón. El enemigo va a mandar mensajeros siempre. El problema es que tú pongas esas palabras en tu corazón. Noticias va a haber muchas. Y las noticias que tú oyes a diario de un noticiero, ¿qué tanto por ciento son buenas y qué tanto por ciento son malas? Dígame usted. 98 malas. Solo que escuches las noticias de Pirata FM de Toluca, capital, son buenas. Bueno, allá está Alfredo. Sí, ¿verdad? Salazar, le dicen el Pollo Salazar, pero él es uno de los cronistas de noticias más arraigados y conocidos aquí en Toluca, y es pues una ovejita ahí calladito y todo, pero en el micrófono habla mucho. Y estuvimos en una entrevista hace unos días, muy bonita, poderosa. Pero ¿sabes qué? Las noticias, el 98 son malas. Si el caso de ese noticiero hoy es una noticia buena, es que el Toluca le ganó al Necaxa, por ejemplo. Ya se te alegra el corazón un poco. Pero ¿sabes qué? Mucha gente esas palabras las baja a su
¿Las baja dónde? Y entonces el enemigo se hace especialista en meter a la gente en temor. Miren, hace tiempo encontré un video que lo puse, pero ya tiene muchos años y quiero que sea como un bosquejo de lo que el enemigo hace con la gente para ponerle temor. Si me lo pueden poner, por favor, el video. Nos apagan las luces de acá, por favor. It's okay, Boo. It's okay, Boo. Come here. There's 2 of them down, 3 of them down. Alright, good. So let's get Boo out. Come on, buddy. Scoot. And there he goes. Okay, bud. Shake it off. You can do it. Up you go. Good job. And now he can go eat. You're welcome. Hay una parte, usted lo puede ver en YouTube, de caza de conejos, y usan unos pequeños hurones, ¿no? ¿O cómo se llaman los? Son como huroncitos, unos largos así, dientoncitos. Pero son unos conejotes grandotes así, y los huroncitos son chiquitos. Y salen los conejos y salen corriendo esos animalitos que están más chiquitos que tú. Dices, si el conejo se les encima, los aplasta. Pero el hurón se les cuelga de aquí y no lo mata de asfixia. ¿Sabes de qué muere el conejo? De miedo, de infarto. Se muere el conejo. Pero así como estas cabritas que la gente les hace y caen, ¿sabes que el enemigo así es? Dice que David puso estas palabras en su corazón y tuvo miedo. David había ganado y había peleado contra Goliat, había peleado contra los filisteos. Siempre él usó de las palabras para contrarrestar al enemigo, pero hoy tuvo un error muy grande: poner las palabras de esta gente, escucharlas y bajarlas en su corazón. Job 3:25 nos va a enseñar un poco más acerca de esto. Fíjese lo que dice. Dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Usted sabe la vida de Job. ¿Cuántos se acuerdan de la vida de Job, que hemos leído esa historia? Para los que no lo saben, Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, y era muy bendecido por Dios. Pero un día vino el enemigo y planeó contra él y perdió todas sus propiedades y perdió toda su familia,
y perdió su salud y quedó como un indigente en la calle y solamente quedó su mujer, le incitaba a que blasfemara contra Dios por todo lo que había pasado. Y fue cuando él dijo que vamos a bendecir a Dios cuando nos va bien y cuando nos va mal, ¿no? Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y dice que no perdió su integridad en todo esto. Pero un día reflexionando, Job también dijo: el temor o los temores que yo tenía me alcanzaron. El temor es como un imán que acarrea las maldiciones del enemigo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino un espíritu de poder, diga conmigo, de poder, de amor y de dominio propio. O sea, yo puedo tener dominio propio en todas las circunstancias. Job algún día pensó: yo creo que qué terrible sería que yo perdiera a todos mis hijos, y estuvo atemorizado que eso el enemigo sabía esa área y por esa área vino el ataque. Un día dijo: y si pierdo mis negocios y ya no tengo de qué mantenerme y no voy a tener ni para jubilarme, no sé de qué voy a vivir y voy a quedar en la pobreza. Y dice que un día ese temor le alcanzó. Porque el temor es el enemigo de la fe. La fe es la certeza de las cosas que no son, y la convicción de las cosas que no son, y la certeza de lo que se espera. Y por fe conquistas reinos, por fe derribas gigantes, por fe puedes parar las tormentas más grandes, por fe puedes cruzar desiertos. ¿Alguien ha cruzado algún desierto en la vida? Pues la fe te sostiene cruzando esos desiertos. Por la fe puedes tapar boca de leones. Dice que no es otra cosa tapar la boca de leones que aquellos que están hablando solamente para menguar tu fe, aquellos que te dicen: tú no puedes, tú no la vas a hacer, te va a ir de mal en peor. El que nace pa' tamal del cielo le caen las hojas, y el que nace pa' maceta no pasa del corredor, y árbol torcido nunca se endereza. Y diga: reprendo todo eso en el nombre de Jesús. Porque Dios no te hizo cobarde. Gedeón decía: sí soy cobarde, y Dios le decía: no eres cobarde, y él: sí soy cobarde, y Dios le decía: no, tú eres un hombre valiente y esforzado, pero no te has dado cuenta que hay un poder en ti y que es dado por el Espíritu Santo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Yo tengo dominio propio ante las circunstancias. Diga conmigo: tengo dominio propio para todo lo que tenga que enfrentar. No que una cosita y ya se están acalambrando y tirando ahí. No, ya no puedo más. Como el chivito ese ahí, ya no. Dice la palabra que este hombre pues trajo maldiciones. Dice un amigo: es que yo me llevo un celular chafa y 20 pesos aquí. ¿Para qué? Porque de seguro cuando vaya en el microbús me van a asaltar, nos van a asaltar. Entonces ya sí saco el reloj, el teléfono chafa y los 20 pesos y ya. O sea, ¿estás seguro que te van a asaltar? Sí, no, eso ya, segurísimo. Por fe lo declaro, casi lo dice. Diga conmigo: a mí el Señor me guarda en el hueco de su mano. A donde quiera que yo vaya, el Señor está conmigo. El temor te hace ver cosas que no existen. Te hace ver moros. ¿Verdad que sí se la saben? No saben la Biblia, pero los dichos sí. ¿Te hace ver moros con qué? Con tranchetes. Ahora ya se quedaron callados, ¿no? Mateo 14:22, mis amados. Mira, todo esto es porque, ¿sabes qué? Hoy vamos a derrotar al espíritu de temor
Y hoy lo vamos a echar fuera de nuestras vidas, de nuestra familia. ¿Por qué? Por una razón, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. No te ha dado un espíritu de temor, para que vivas esclavo del temor, dice la Biblia otra vez. Dice, te libertó el Señor, pero para que no vuelvas a ser esclavo del temor. Dominio propio, pues para que te enfrentes y no te eches a correr. ¿Sabes que hubo una guerra de David, de los valientes de David? Los que vivían en las cuevas de Adulam, dice que eran hombres que vivían en el desierto, en la cueva de Adulam. Dice que eran los endeudados, los afligidos, los temerosos y los amargados. Y Dios le dijo a David, vete ahí a esconder por un tiempo de Saúl, mientras yo voy a tratar con él para que él desista de atacarte, pero vete ahí, te voy a hacer pastor de esa gente. Imagínate que yo te dijera, quiero que tú te hagas cargo de la nueva congregación. Son los más amargados de Toluca, los más endeudados, los más cobardes y los más temerosos. Tú dirías, no, gracias pastor, yo tengo otro llamado más grande. Pero David fue mandado allá, y dice que de ahí, cuando un día salieron de la cueva, dice que salieron los valientes de David. Pero entre las proezas que hizo cada hombre, uno de ellos dice que una vez estaban en el campo y estaban en un pequeño terreno, no muy grande, habían sembrado lentejas, y que se asomaron los filisteos. Dice que cuando vieron todos a los filisteos tuvieron temor. ¿Me está escuchando? Tuvieron temor y se echaron a correr todos. Y cuando se empieza a echar a correr uno, ¿qué hace el otro? Se echa a correr. Y cuando van dos corriendo, ¿qué hacen los demás? Corren. Y dice que uno de ellos, cuando se iba a echar a correr, dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me voy a echar a correr? Y se regresó y dice que tomó su espada. Y era un pequeño terrenito de lentejas. Muchos le decían, hey, no vale la pena, deje ese terrenito, no vale la pena que pelees por él. Pero él, ¿sabes qué dijo? Ni una lenteja de lo que me pertenece le voy a dar al enemigo. Y se regresó, levantó su espada y dice que mató 300 en una batalla. ¿Cómo si crees las del gladiador y la de la Biblia no las crees? ¿Cómo si crees las de los 300 y cuando dice que mató a 300 y la espada se le quedó pegada en la mano? ¿Sabes qué quiere decir la espada pegada a tu cuerpo? La palabra de Dios encarnada en ti hasta los huesos. Dale un aplauso fuerte al Señor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mateo 14:22, y mientras usted está buscando Mateo 14:22, ahorita oí la historia también de que dos hombres pasaron corriendo por un pueblito y pasaron corriendo por donde estaba el restaurancito del pueblo y empiezan a gritar, el dique se está reventando, corran. Y todos los del restaurante saliendo corriendo, ¿y qué creen que empezaron a gritar? El dique se está rompiendo, corran. Y mientras iban corriendo en la calle, como ya era más, la gente que iba pasando se unió a ellos y en eso iban pasando y estaba un viejito ahí en la calle y dice, corra que el dique se está rompiendo. Y dice, yo no voy a correr. Y le dicen, ¿por qué no va a correr usted por salvar su vida? Dice, es que en este pueblo nunca ha habido dique. Imagínense. Pues no se iba a inundar, no existía eso ahí. Pero hay cosas que crean pánico y crean terror. Y te hace ver cosas que no son. Mira lo que dice ahí.
Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Verso 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar. Diga conmigo, subió a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Oye, si Dios te manda a algún lado, está bien, ¿verdad? Pero ¿cómo se le olvidó al Señor Jesús que iba a haber vientos, que iba a haber tempestades? ¿O él sabía lo que iba a suceder? Cuando Dios te dice que camines en algo y vienen vientos y tempestades, ¿tú crees que él ya perdió el control de las cosas? Te voy a decir algo. Dios tiene control de todas las cosas. A él no ha perdido el control de nada ni lo perderá jamás. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Quién vino a ellos? ¿Quién? Verso 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, o sea, tuvieron temor, terror, pánico, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de... El temor les hacía ver que no era Jesús, sino que era ¿qué? Un fantasma. Yo les platicaba en la primera reunión pues algunas experiencias. Yo tuve algo tremendo cuando era niño. Se me quitó como hasta los 8 o 9 años. Pero era un temor tremendo, era un pánico y un terror a la oscuridad y a la soledad. Pero terrible. De modo que se juntaban mis tías y mi familia y todos presumían: no, pues mi hijo es inteligente, ya va a la tienda y trae el cambio. Y otro decía: no, el mío es tan inteligente que va a la tienda y se clava el cambio ya. Y todos, pero cuando me tocaba mi turno era: no, pues Reinaldo es un miedoso, a todo le tiene miedo, es un niño muy cobarde. Y aparte del terror y del temor era la vergüenza. Por eso usted no avergüence a sus hijos ante nadie nunca. ¿Y sabes qué? El temor me hacía ver muchas cosas. Por ejemplo, yo vivía en la colonia Sánchez, ahí por la Teresona, y no estaba tan poblado. Estudiaba ahí en la Heriberto Enríquez. De ahí seguía puro cerro, la Teresona, y ahí se oían leyendas y cosas que contaban los niños mismos. Y en la noche, pues había un foquito en cada esquina, y una vez oí que hacían... Y empecé a llorar y empecé a gritar. Y yo había oído de la Llorona que lloraba por sus hijos, ¿no? Ahora dicen que ve los útiles escolares, el costo, ya no llora por los niños, ya deja que se pierda. Ay, qué Llorona. Pero, y una vez salí despavorido: la Llorona, y ya me trajo mi mamá. Y pues las mamás tenían sus estilos bonitos para educarnos, ¿verdad? O de que la chancla o de las greñas, y a la ventana, y me decía: ve lo que es. Y era el señor que pasaba con el silbato. Todavía a algunos de ustedes les tocó, no se hagan, son de mi edad muchos de ustedes, pero pasaban y era un silbido así como, y era el sereno, ¿no? El que decía: todo bien, o el velador, le decían también. Pero yo lo oía como la Llorona, como la Llorona. Entonces era algo terrible. Y así estuve. Y después pues fue hay algo, porque cuando se me quitó el temor, pues me hice temerario. Y eso fue otro extremo muy malo, porque entonces pierdes el temor a todo y te vuelves temerario, y puedes hacer daño a la gente o te pueden hacer daño. Pero el asunto es que te hace ver cosas que no.
Ay, hay como un monstruo ahí con pelos, ¿no? Y abres y era el abrigo, ¿no? En el closet, ¿sí? Y una vez las cortinas se hicieron así y yo vi cómo era como que había entrado la bruja, así, y se estaba enredando entre las cortinas y yo empecé a gritar y que la bruja se está enredando en las cortinas, ¿no? Y venía mi mamá y es el aire que está haciendo una bolsa de aire ahí, me explicaba, pero todos mis hermanos, mis tías riéndose, era una vergüenza terrible, ¿no? Aparte del miedo. Pero estos hombres ya estaban grandecitos, no eran como Reinaldo, ya estaban grandes y sabes que el temor te puede hacer cosas, ver cosas que no son ciertas, ¿sí? Y alguien que le hablaron por teléfono que no, que querían dinero y que se tenían a su hija y que su hija, ay mamá, y que no sé qué, y que son, ya saben que son los llamadas nada más para crear pánico y sacar dinero. Cuando se asoman a la ventana, sienten que el coche de la esquina ese es el que los está y sienten que el que está parado leyendo el periódico ese es el halcón que está echando aguas. Y sienten que, ¿sí o no? Es el temor, es el terror. Pero el terror puede paralizar a la gente para desarrollar su trabajo, porque está con el temor de que lo van a correr, que la van a quitar, que ya no va a haber trabajo, que ya, ¿sabes qué? Dios dice que nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Amén. Isaías 41:9, vámonos un poquito más a prisa porque el tiempo corre. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Escuche bien, subráyelo, anótelo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas porque yo estoy. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y algo más, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dele un aplauso al Señor, pero déselo fuerte, por favor. El Salmo 24, Salmo 23. Vaya conmigo, ahorita le digo el verso. Anote los antídotos contra el terror y el temor. Verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque andes en valle de sombra y de muerte. Hay valles de sombra y de muerte, mis amados. En el camino hacia la gloria, hacia la eternidad, en ese camino nunca vas a encontrar la ciudad de la felicidad ni el pueblito, la felicidad town. No. La felicidad se camina día a día y la encuentras día a día. Pero en el camino encontrarás valle de sombra de muerte. Y cuando te toque pasar por ese valle de la sombra y de la muerte, tú dirás, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y aquí hay gente que ha pasado el valle de la sombra y de la muerte
que ha cruzado por esos lugares donde ya le han dicho, te quedas ahí. Pero es gente que ha aprendido a oír la voz de Dios y dicen, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Salmo 27:1. Está conmigo. Bueno, voy a leer ahorita 4 o 5 nada más, pero le voy a decir algo. En la Biblia, la palabra no temas existe 365 veces. 364 veces para cada día del año y 365 una más por los años bisiestos, porque la palabra de Dios es perfecta, es poderosa. No temas, que yo estoy contigo. Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De quién temeré? ¿Sabes qué dice la Biblia? Yo iré contigo como un poderoso gigante. Y les platicaba que entre esa edad de que tenía yo el terror y el pánico, le prohíbo que avergüence a su hijo si tiene temor, y que le dé coscorrones y que lo encierre. Usted le tiene que ministrar a su corazón y echar fuera el espíritu de temor y de cobardía, con amor y con oración, hasta que usted venza el temor en el corazón de su hijo. Ese no se saca a palos, se saca con oración, se saca con autoridad y poder en el nombre de Jesús. Un día llevaba mi balón nuevo, mi mochilota de cuero que pesaban, pero que ahora hasta de llantitas les dan y hasta eléctricas, creo que para que no carguen. Pero unas mochilotas, ¿quién se acuerda de esas mochilotas de cuero? ¡Ay! Somos muchos. Y ahí vamos con la mochilota y llevaba yo mi balón. Y de repente llegan los grandulones vagos y todo ahí de la escuela, que siempre estaban molestando a los niños, y me quitan mi balón nuevo. Y luego pues eran los primeros que traían el escudo del Toluca ahí grabado. O sea, era algo terrible, pero me lo arrebataron. Y yo empecé a llorar y lo empezaron a chutar. Y luego pasó un camión y le pegó. Yo pensé que se había ponchado y luego lo trajeron otra vez y se estaban burlando de mí, y corría para acá y lo aventaban para allá. Y de repente veo que todos se paralizan así como los cabritos estos, y se quedan así y se dan la vuelta y se empiezan a echar a correr todos. Yo dije, ya se dieron cuenta quién es Reinaldo. Y veo una sombra así grandotota atrás de mí, y era mi papá. Mi papá estaba alto, estaba grandote, siempre trajeadito, así. Y traía ahí el cinturón en la mano. Yo no sé si iban a salir los papás de los otros niños, pero estoy seguro que se los hubiera surtido también. Pero él gritó, no le vuelvan a hacer nada a mi hijo. Y ¿sabes qué? Nunca me volvieron a hacer nada. Entonces cuando yo sabía que mi papá estaba ahí, pues yo me sentía bien seguro. Y dice el Señor, yo estaré contigo. Yo iré delante de ti como un poderoso gigante. Yo haré huir a tus enemigos. Yo soy el que te defiende. Yo soy el que te sostengo con la diestra de mi justicia. Dale un aplauso fuerte al Rey. Dáselo fuerte. Romanos 8:13. Ya estamos terminando. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos son de Dios aquí?
Quiero ver a los hijos de Dios levantando su mano, orgullosos de su Padre celestial, el que hizo los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso. Quiero ver las manos de los hijos del Dios todopoderoso. Y dice el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él seamos glorificados. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios dice que Él ya puso a tus enemigos debajo de tus pies. Debajo de... Y es ¿sabes qué hacen en la fiesta del Purim los judíos cuando mencionan a Mardoqueo, que es sinónimo de Satanás, el que quería matar a todo el pueblo, y que fue cambiado ese día? Amán, Mardoqueo era el tío, Amán. Gracias aquí por mis enciclopedias teológicas que tengo. Gracias. Amán, ¿sabes qué? Cuando fue vencido Amán, lean esa historia de Esther, pero dice que ese día fue el día de fiesta entre los hijos de Dios, porque fue el día en que el Señor convirtió el luto en alegría y la tristeza en baile. El día que cambió lo que pensaron hacer mal a los hijos de Dios, Dios los convirtió para bien. Y cuando mencionan el nombre de Amán, que es el diablo, todos los judíos en todo el mundo hacen esto, que quiere decir, está abajo de nuestros pies. Dios ya puso al enemigo debajo de tus pies. Haga conmigo: acá está tu lugar. A ver, bailabas más fuerte el jarabe tapatío, pero a ver, quiero ver cómo el enemigo está bajo tus pies. Dile al enemigo: ahí te puso el Señor. Así es que si hay reclamación, ve con Él a ver cómo te va. Pero yo estoy seguro en el hueco de la mano de Dios. Levante su mano al cielo y diga conmigo: todo temor se va de mi vida en el nombre de Jesús. Todo temor es echado fuera de mi corazón, porque Dios no me dio un espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Diga conmigo: tengo dominio propio para enfrentar las circunstancias. Tengo dominio propio para no echarme a correr. Tengo dominio propio para resolverlas. Diga conmigo: tengo valentía, porque Cristo está en mí, y es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Todo temor al fracaso se va de mi vida. Todo el temor a la delincuencia se va de mi vida. Todo el temor a lo que está sucediendo en el ambiente espiritual de la nación es echado fuera de mi vida. Diga conmigo: mi sustento, mi dependencia total, mi ayuda vienen de Jehová de los ejércitos, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso. Él me sustentará, Él me sostendrá. Dile al que está a tu lado: en tus ojos veo que te irá bien en la vida, que serás de bendición, que serás de éxito. Pero veo la razón por la cual te sucede esto. Dile: porque Dios está contigo, porque Dios está con nosotros. Dele el mejor aplauso al Señor esta tarde, pero déselo fuerte. Gracias, Señor. Gracias.
Todo temor se va de nuestra iglesia en el nombre de Jesús. De nuestros niños. No tienes autoridad sobre nuestros hijos, diablo mentiroso. Diga conmigo, no tienes autoridad sobre mis hijos, sobre mis generaciones. Están libres para servir a Dios y ser de bendición en esta tierra. En el nombre de Jesús.